Tenemos una semana en la que las principales noticias pues, estuvieron en torno a la inauguración del Mundial de Fútbol, la inauguración del Mundial aquí en México, las manifestaciones de muchos grupos sociales, madres buscadoras, los profesores, maestros de la CENTE, agricultores, colectivos de diferente índole, que en esta ocasión decidieron manifestarse en el marco de esta inauguración del Mundial, y de otras razones, pues porque saben de que pues, hay una amplia cobertura de los medios de comunicación mundiales que pues sirven como una especie de caja de resonancia a los problemas que la gente viene planteando. Lo que también vale señalar es de que bueno, es la tercera ocasión en que México celebra un mundial. Ninguna otra nación ha tenido el privilegio de inaugurar tres mundiales. El Estadio Azteca se convierte en el estadio con mayor número de inauguraciones del mundial. Pero recordemos que en 1970, cuando se inaugura el mundial aquí en México en 1970, pues también había muchas manifestaciones, porque pues, la gente sabe perfectamente bien que pues está en el ojo del escrutinio público. Además, en 1970, por primera vez, se transmiten todos los juegos del Mundial en tiempo real, porque por primera ocasión se utiliza la tecnología de los satélites que permitía que en tiempo real pudiesen estar viendo los juegos que se hacían en México en todas las partes del mundo. Muy interesante. Pero al margen de estas noticias que han sido muy comentadas, el día de hoy, al término de esta semana, tenemos una noticia que ha pasado un poquito desapercibida. Pues ahora resulta que el gobierno de la República, se le ocurre que para resolver el problema del abasto de medicamentos, pues ahora van a poner unas maquinitas para expendedoras de medicamentos en diferentes partes. Supongo que van a estar cerca de los hospitales. Esta nota se publica en el Universal, fue retomada por algunos otros medios, pero en realidad ha pasado desapercibido, aún con la importancia que tiene esta situación para, para nuestro país. Bueno, aquí quisiera empezar con un antecedente que yo creo que todos sabemos. Cuando inicia el gobierno de López Obrador, lo primero que hizo, entre otras cosas, fue eliminar el seguro popular, que no era ni seguro ni era popular. Esa era la máxima que señalaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, y decía que ya había corrupción y que se necesitaba un sistema de salud similar o mejor que el de Dinamarca, ¿no? Y para eso se, se instituye el INSABI, una institución que pretendía sustituir al Seguro Popular, que al cabo de año y medio pues lo tuvieron que cerrar porque se dieron cuenta que fue todo un fracaso. Fue todo un fracaso en épocas de pandemia, no pudo dar los resultados esperados, y ante el desabasto de los medicamentos se recurrió a la concentración de las compras en Hacienda, se buscó apoyarse en algunos organismos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas para el Abasto de Medicamentos. Se le dio esta función a Birmes, que es una empresa del Estado que no tiene esa función, pero bueno, el gobierno decidió que probablemente por ahí se podía solucionar. Lo cierto es de que con con todas las intenciones que han tenido para promover estrategias para solucionar el problema de desabasto de medicamentos,
Y no solo de medicamentos, sino de los insumos que se utilizan en los hospitales, pues no han podido resolver este problema, aunque no hayan dicho 20,000 ocasiones que esto ya no es un problema. Recordemos que en una ocasión, en una mañanera, el presidente López Obrador empezó a abordar sobre la marcha de que para poder solucionar el problema del desabasto iba a poner una megafarmacia, que esa megafarmacia iba a atender muy rápido para que cualquier medicamento que hiciera falta en cualquier lugar, en menos de 24 horas estuviera por ahí. Y yo recuerdo ese programa porque pues, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que se anuncie que se va a hacer una megafarmacia, nada más porque se le ocurrió al presidente en este momento, en la mañanera, de que esa podría ser la solución? Y como nadie le podía decir absolutamente nada, bueno, sus operadores dijeron, bueno, pues vamos a hacer una megafarmacia, compran una bodega que ya no estaba en uso de una gran empresa mexicana y ponen su megafarmacia, lo cual fue un total y un rotundo fracaso. Era mucho más lo que se estaba gastando en la operación que el número de recetas que se estaban surtiendo, de tal manera que la megafarmacia actualmente ya no se habla de ella. Luego dijo, bueno, vamos a hacer a través del IMSS Bienestar, vamos a cambiar esto, y aprovechando lo que siempre había existido antes de este gobierno de la cuarta transformación, como le han querido llamar, hay transformaciones para bien y para mal. En algunos aspectos, creo que la transformación ha sido correcta, pero en una gran cantidad de decisiones ha sido verdaderamente catastrófico, no solo para la economía, sino para la sociedad y para el ambiente político de nuestro país. Bueno, de repente se les ocurrió que para resolver el abasto de medicamentos, pues había que hacer farmacias que estuvieran juntos a los bancos del bienestar. Recuerden estos bancos que hicieron en muchos municipios, bancos que se hicieron en una gran cantidad de ellos se pusieron junto al- a los distritos de desarrollo rural o a los centros de apoyo, los CADER de desarrollo rural, aprovecharon un espacio y ayer pusieron. Nada más que esta infraestructura de la Secretaría de Agricultura normalmente está fuera de las áreas urbanas, por lo cual pues significa un esfuerzo adicional de la gente para acercarse. Bueno, esta iniciativa de las farmacias junto a los bancos de bienestar, pues no prosperó. Pero esta semana decíamos, en este calor del mundial, pero resulta que nos encontramos con que el gobierno dice, ya encontramos la forma de que logremos eh, que los medicamentos estén disponibles para toda la población, no solo para los derechohabientes, sino para toda la población, y hablan algo así como de 20 productos que no deben faltar para ponerlo en máquinas dispensadoras, fuera de las clínicas, estas máquinas expendedoras de medicamentos. Pero bueno, en esta nota del Universal, pues encontramos a gente muy destacada en esta temática, y lo primero que se señala es como lo hemos señalado en algunos momentos. Cuando no se hace un análisis institucional correcto de las iniciativas, pero vamos a encontrar con cosas como esta. Las restricciones legales, el- dado que el artículo 226 de la Ley General de Salud, pues lo que establece este artículo es que se prohíbe explícitamente, fíjense bien, se prohíbe explícitamente la venta o suministro de alimentos en puestos semifijos, módulos o ambientes, exigiendo un responsable de identidad, pureza y seguridad. Recuerde que las farmacias tienen que tener como responsable a un químico QFB, le llaman, que son químicos que están especializados en el tema de los medicamentos. Estas máquinas expendedoras, por supuesto que iban a tener algún responsable. Entonces, intentar
meter una máquina expendedora automatizada, porque pues, ya no hay dinero para contratar más gente. En este marco lo que genera es una fricción institucional porque no existe el marco legal para poder poner estas máquinas expendedoras. Por lo que si la regla formal, que es que se tiene que tener un responsable de la farmacia, no se adapta para definir jurídicamente el estatus de un dispensario automatizado, pues la política pública opera en un vacío o en la ilegalidad. Nosotros decimos qué barbaridad, porque no solo han fracasado en todos los intentos, sino que ahora instrumentan una alternativa que nace dentro de la ilegalidad. El otro asunto que no es menor, pues es las capacidades e instituciones formales. Fíjense nada más, es lógico que en nuestro país pues hay un analfabetismo digital, sobre todo en los adultos mayores, por lo que el análisis de los expertos señala lo que es obvio, ¿no? Que en muchas regiones de México existe un fuerte analfabetismo digital, por lo que imponer una regla tecnológica formal, la automatización, sobre una base de capital humano e informalidad cultural que no sabe interactuar con pantallas o códigos QR. Yo diría que no solamente los adultos mayores, sino mucha gente todavía no convive con esta tecnología, ni tiene los instrumentos para convivir con esta tecnología. Esto es lo que origina, pues, un rechazo del usuario a la inoperancia del sistema. Entonces, lo que estamos viendo es que la regla técnica choca con la realidad del actor, es decir, del derechohabiente de los servicios públicos. A menos de que, pues no sabemos cuál es el negocio de comprar tantas máquinas expendedoras, sería muy interesante saber quiénes van a ser los proveedores o quiénes ya son los proveedores, si es que ya los licitaron. El otro asunto, porque aquí en este canal del Doctor UTV pues, hacemos un análisis basado tanto en la economía neoclásica como en la economía institucional. Aquí, desde el punto de vista de la economía institucional, pues lo que vemos que hay unos costos de transmisión y logística. Es decir, hay algunos asuntos que tienen que ver con los derechos de propiedad y el control. Los costos de transacción son los costos de planificar, adaptar y monitorear las interacciones económicas y operativas que van a generar estos dispensarios. Este costo de monitoreo pues se complementa fácilmente con el robo hormiga. En ese sentido, en esta nota del Universal, el experto, obviamente yo no soy experto en estas partes de medicina, un poquito en economía, pero el experto Alejandro Tapia menciona que sin concientización existe el riesgo de que hayan acciones de robo. Centralizar o automatizar la entrega sin un sistema robusto de incentivos y vigilancia incrementa los costos de protección de los derechos de propiedad, es decir, el resguardo del medicamento. Encontramos también asimetrías, que son básicamente los costos de información. Javier Tello apunta a un problema crucial de información. Si no hay medicamentos en bodegas centrales, ni en la megafarmacia, ni porque no se han licitado, pues la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo van a aparecer estos medicamentos en esa máquina? La máquina expendedora es solo la interfaz de usuario. No soluciona la simetría de información y los fallos de coordinación en la cadena de suministro global, que incluye desde las adquisiciones de los medicamentos, el almacenamiento y su distribución. Si los canales de transmisión de datos e inventarios fallan, que eso es lo más seguro, porque tendrían que tener entonces enlazar estas con una base de datos que permita ver qué es lo que le hace falta a cada uno de los dispensarios. El costo de transacción para el ciudadano, es decir, ir a la máquina y encontrarla vacía, pues sigue siendo altísimo. El otro asunto es la especificidad de los activos y estructura de gobernanza. Esto no es
algo menor. Desde la óptica de la nueva economía institucional, un activo específico, cuando no se puede reasignar fácilmente a otro uso sin una pérdida significativa de valor, pues eso lo que genera son ineficiencias. Si se tratara, por ejemplo, de un vehículo, bueno, desaparece una dependencia, ese vehículo se puede asignar a otra dependencia y poder cumplir una función. Pero si este, esta ocurrencia resulta que no funciona, pues ¿qué van a hacer con todos los activos? Los van a dejar ahí tirados en un almacén, porque no hay forma de poder canalizarlos para solucionar un problema similar. Por lo que en economía, pues siempre va a ser, va a estar bien visto que cuando se hace una inversión en activos específicos, sin un plan estratégico incluye la salida. ¿Qué vamos a hacer con los activos si esto no funciona? Adquirir e instalar máquinas dispensadoras automatizadas representa una inversión en activos físicos tecnológicos altamente específicos, por lo que la nota de Universal advierte que la medida carece de un plan estratégico. Invertir en la última milla, porque esa es una palabra que ya les está gustando últimamente, la entrada al Estadio Azteca con la supervisión de la última milla. Es decir, la máquina o la línea, que también es un auto para la última milla. Cuando el problema estructural está en la gobernanza de la compra consolidada, que no lo ha solucionado, y el almacenamiento centralizado es una mala asignación de recursos, el activo específico se vuelve obsoleto o inútil si la red que lo alimenta no funciona. Por lo que, si no funciona la megafarmacia, si no funciona el sistema de distribución, si no funcionan los esquemas de contratación, pues yo no veo cómo es que pueda funcionar estos dispensarios de medicamentos. Además de que falta infraestructura complementaria. Como señala Adriana Rocha, la solución tecnológica requiere obligatoriamente de una infraestructura educativa y de capacitación. Los activos tecnológicos no funcionan de manera aislada. Requieren arreglos institucionales complementarios, mantenimiento técnico, conectividad a Internet para validar recetas en tiempo real, personal de salud que guíe al paciente. Luego, entonces, lo que estamos viendo es que es un fracaso anunciado, como muchas de las obras de los últimos dos gobiernos. El papel, el papel del Estado, aquí tenemos un problema entre la centralización contra la distribución eficiente. La cita destacada de Javier Tello resume el dilema de la gobernanza pública en el sector salud. México es el único país en donde el gobierno compra medicamentos, los guarda, los posee, hace inventarios y los distribuye de manera poco clara. Aquí se genera una especie de monopolio de gobernanza y burocracia. Desde el análisis institucional, cuando el Estado asume la totalidad de los derechos de propiedad, gestión y distribución de un bien público, sin mecanismos de competencia o de rendición de cuentas claros, los incentivos internos de la burocracia tienden a la ineficiencia. Aquí se da un tema de falta de flexibilidad contractual. Al cerrarse a modelos mixtos o de gobernanza descentralizada, donde farmacias particulares u otros actores intermedios con redes logísticas ya establecidas colaboren, el diseño institucional del gobierno absorbe todo el riesgo y toda la ineficiencia operativa, resultando en el persistente desabasto que la tecnología por sí sola no puede resolver. Esta nota del Universal ilustra un caso clásico de solución tecnocrática superficial a un problema institucional profundo. Colocar máquinas expendedoras
es modificar el canal de entrega únicamente, pero deja intactas las fallas estructurales de la cadena de suministro. Las contradicciones regulatorias de la ley actual y las barreras de adopción cultural de la población. Para que la tecnología funcione, primero deben rediseñarse las reglas de incentivos, información y logística del sistema de salud mexicano. Yo soy Cruz Alberto Uque Hernández y les invito a ver estos videos en el que el doctor comenta la noticia que tiene ciertamente la única finalidad de democratizar el conocimiento.